Bueno, la conferencia de hoy tiene que ver con la iluminación de fachadas y de interiores en edificios patrimoniales del área central de la ciudad de Córdoba. Este trabajo se realizó hace unos años, lo hemos realizado desde el CIAL hace unos años, con un equipo técnico que pertenece al Centro de Investigaciones Acústicas y Iluminatorias. La iluminación aplicada a edificios de tipo patrimoniales tiene como base o objetivo fundamental destacar las cualidades selectas o selectivas de cada uno de los edificios a iluminar, de los edificios patrimoniales a iluminar, teniendo en cuenta aspectos de la iluminación a destacar como el contraste, la materialidad, o sea, la identificación de los materiales, de las texturas de esos materiales y del entorno. Básicamente, este trabajo tuvo en cuenta aspectos relacionados con la puesta en valor de aquellos edificios patrimoniales del área central de la ciudad de Córdoba, teniendo o considerando a la arquitectura como un fin y utilizar a la luz como un medio para poder realizar esa puesta en valor de esos edificios patrimoniales, o sea, usando a la luz, ¿no es cierto?, como un medio para revalorizar las características de cada una de esas fachadas arquitectónicas. ¿Cuáles fueron los objetivos relacionados con los aspectos arquitectónicos? Básicamente, detectar cuáles fueron los elementos significativos o más significativos del lenguaje de cada uno de estos edificios. Estos edificios pertenecen a una época muy antigua, ¿no es cierto? Pertenecen al siglo XVII o del siglo XVIII, por lo tanto, era importante detectar cada uno de esos elementos propios del lenguaje, tales como las líneas, los volúmenes, las formas, las alturas, los ingresos, las arcadas, ¿no es cierto?, detectando específicamente cada una de esas formas. Reconocer el tipo de materiales y las texturas de los materiales con que fueron conformados cada uno de esos edificios, mediante el uso del color de la luz o la aplicación del color de la luz en relación al color de las superficies que se quisieran iluminar. Valorar los elementos que conformaron o que componen el entorno inmediato de ese edificio a los efectos de que aporten valor a cada uno de esos edificios y considerar diferentes, si fuera posible, considerar diferentes ángulos de visión. Los objetivos relacionados con la iluminación tuvieron en cuenta el ritmo y motivación para los peatones o quienes observaban, ¿no es cierto?, cada una de esas obras de arquitectura, el empleo de la luz como un elemento material a los efectos de darle o aportar mayor cualidad, ¿no es cierto?, a la identificación de cada uno de esos elementos arquitectónicos, componentes de esos edificios, y el trabajo con el color propio de la luz como variable para dar un énfasis importante, ¿no es cierto?, a las distintas sensaciones que se creaban con la iluminación de cada uno de estos edificios. La iluminación aplicada a estos edificios se consideraron distintos tipos de artefactos de artefactos y de lámparas, en función de las distintas superficies que se quisieron iluminar o que se debían iluminar, destacando las líneas, destacando las formas, destacando los volúmenes, usando artefactos de distribución fotométrica de tipo intensiva, de tipo semi-intensiva, extensiva, simétrica y asimétrica, en función, ¿no es cierto?, de lo que se quería lograr. El uso de filtros de color, en aquellos casos que hubo necesidad de utilizarlos, el control del deslumbramiento para los peatones, y el tipo de lámpara utilizada en su relación a la apariencia de color y su relación con los materiales que se quisieran iluminar y, por supuesto, la potencia de la lámpara, ¿no es cierto?, a utilizar en cada uno de esos artefactos. La necesidad de poner en valor los edificios patrimoniales de carácter patrimonial surge de las autoridades gubernamentales de la provincia de Córdoba. En ese momento estaba como gobernador de la ciudad, el doctor Schiaretti, y a pedido de la Agencia de Córdoba Turismo se hace un pedido al CIAL para realizar la puesta en valor de estos edificios patrimoniales. Acá hay algunos de los edificios que nosotros hemos iluminado: la manzana jesuítica, la iglesia catedral, la iglesia de las Teresas, la iglesia de San Francisco, la iglesia del Pilar,
la iglesia Santa Catalina, está también la fachada del Teatro General San Martín. Esto fue una primera etapa de iluminación, ahora se está en una segunda etapa, la cual no la estamos haciendo nosotros hemos realizado esta primera etapa, en donde trabajamos con un equipo técnico, constituido por mí, por la arquitecta Miriam Agosto, que hasta hace un ratito estaba aquí, por el ingeniero Carlos Herrán, ingeniero electrónico, que nos ayudó mucho en todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica, y el arquitecto Arturo Maristani, que es el director actual del centro. Bueno, los edificios que hemos iluminado, o algunos de los edificios que hemos iluminado, bueno, ahí tenemos la catedral, la Compañía de Jesús, la iglesia de San Francisco, el convento de las Teresas. Quienes esta noche hagan la visita o el recorrido nocturno van a poder observar, ¿no es cierto?, un poco envejecida, pero porque este trabajo se realizó hace aproximadamente 5 años, ¿no es cierto, Arturo? Hace 5 años, pero esta es la iluminación que nosotros hemos hecho de estos monumentos históricos. Son todos edificios de carácter patrimonial importante, como dije anteriormente, de los siglos XVII y XVIII, en donde cada una de las arquitecturas que representan esos edificios patrimoniales tiene un carácter propio muy significativo, en donde unas son más complejas que otras, pero todos tienen elementos muy importantes a destacar, generando efectos a través de la luz. También iluminamos la llamada manzana jesuítica, de la cual la iglesia de la Compañía de Jesús pertenece a esa manzana jesuítica, iluminando el rectorado, el Colegio Nacional de Montserrat y la Facultad de Derecho como parte del entorno de la manzana jesuítica, o sea, no perteneciendo a la manzana en sí, pero sí como parte del entorno de la manzana jesuítica. Bueno, en el caso de la iglesia catedral, es una fachada de estilo renacentista, o sea, una mezcla del renacentismo, del barroco colonial y neoclasicismo. Tiene una cúpula altamente decorada, las torres con vanos de arcada, con remates prismáticos, con linternas, unidas por un tímpano decorado, y con un ingreso remarcado con frontis, con la imagen de un Cristo. O sea, son elementos característicos de esa fachada, de los cuales nosotros tuvimos en cuenta uno a uno para poder realizar la iluminación de cada uno de esos elementos. Aquí se muestran los aspectos técnicos, o sea, cómo iluminamos esa fachada. Iluminamos todas las fachadas de la iglesia. Por razones de tiempo no voy a mostrar todas. Sí, les voy a hacer una lectura básica de algunos de los elementos que hemos iluminado, como por ejemplo la base de las pilastras con una iluminación radiante, acentuando la linealidad de esas pilastras. Se usaron proyectores de distribución asimétrica intensiva. Todas las lámparas que hemos usado son lámparas de descarga de mercurio halogenado que variaban entre los 35, 70 y 150 vatios. El frontis, lo que se buscó fue destacar el plano con proyectores cruzados sobre la cornisa de tipo asimétrico extensivo de una potencia de lámparas de mercurio halogenado de 25 vatios. Y por ejemplo, en los ingresos se usaron farolas equipadas con lámparas de sodio de alta presión de 250 vatios. O sea, lo que se quiso lograr es buscar un efecto de contraste entre la iluminación de la fachada en sí y los interiores, del interior del ingreso y el interior de las torres pertenecientes a la catedral. El tímpano se usaron proyectores ubicados detrás del frontis. El basamento de las torres también, iluminación de las pilastras del basamento con proyectores cinéticos semi-intensivos de 35 vatios de potencia, y las torrecillas de la cúpula con proyectores asimétricos intensivos de 70 vatios. La iglesia de San Francisco, a diferencia de la iglesia catedral, no menos meritoria por supuesto, es mucho más simple, son mucho más simples las características arquitectónicas del estilo utilizado en esta iglesia. Pertenece al neoclasicismo italiano, posee, como se ve ahí en la foto de arriba, un lenguaje claro, de acertadas proporciones, con una cierta independencia de cada elemento decorativo que permite identificar cada uno de los elementos componentes, con fantasías barrocas que le otorgan una cierta solemnidad. Vean y comparen la iluminación, ¿no es cierto?,
entre la iluminación de la iglesia y su relación con la iluminación de esa iglesia con luz natural. Tiene dos torres importantes que enmarcan la fachada, una fachada muy sencilla con importantes pilastras que remarcan el ingreso. En esta iglesia también, con los mismos criterios, se usaron proyectores de tipo intensivos para iluminar las pilastras de 150 vatios. Aquí nosotros comenzamos a utilizar proyectores LED, o sea, yo he estado escuchando las charlas desde la mañana, ¿no es cierto?, del uso de las lámparas LED. En el momento en que nosotros hicimos el diseño de iluminación de esta fachada, la tecnología LED no estaba demasiado avanzada, no teníamos demasiados datos fotométricos, nosotros dependíamos mucho de la obtención de los artefactos en el medio, ¿no es cierto?, en el que estábamos inmersos, o sea, estábamos en el medio de nuestro proyecto entre lo que decía la Agencia Córdoba Turismo y quienes, ¿no es cierto?, nos proveían de los artefactos. Entonces, por eso la iluminación no se hizo con LED, que hubiese sido importante, ¿no es cierto?, tener en cuenta el ahorro energético, pero bueno, conseguimos este tipo de iluminaciones con lo que hemos utilizado. En este caso, entonces, como fue la última iluminación que se hizo, comenzamos a usar iluminación para la base de las cornisas con proyectores LED, el frontis con proyectores de tipo semi-intensivos para lámparas de 35 vatios, el interior de las torres siempre con la misma idea, ¿no es cierto?, de generar contrastes, trabajando con lámparas, con proyectores de haz extensivo y con lámparas de vapor de sodio de alta presión. Y bueno, no sé si describirles cada uno de los elementos componentes, pero sí que vean que tuvimos en cuenta todos los elementos componentes para iluminar el conjunto. Aquí tenemos el templo de las Teresas, todo está aquí, ¿no es cierto?, así que salen y pueden ver cada una de estas fachadas. Es de línea indoamericana, que tiene un frontis curvo de estilo barroco andaluz, una puerta de ingreso y una ventana coral acentuadas por líneas de decoración, la existencia de nichos y pilastras en la zona del ingreso, y a la derecha una rica espadaña, ¿no es cierto?, con pequeños penáculos. Ahí está la diferencia entre lo que es de día y la iluminación nocturna. Bueno, aquí se iluminó no solo la fachada, las 4 fachadas de la iglesia, sino también el Luis de Tejeda, el Museo Luis de Tejeda, que acompaña al Templo de las Teresas. Siempre usando el mismo criterio, las pilastras con proyectores semi-intensivos de 150 vatios, la espadaña con proyectores con lentes refractores para haz rectangulares con visera para el control de deslumbramiento, el frontis usando proyectores de haz asimétrico extensivo, el interior de la espadaña también el mismo criterio con lámparas de sodio de alta presión, y se iluminaron también los laterales con proyectores de haz semi-intensivo de 150 vatios, y también con el mismo criterio el ingreso de Luis de Tejeda con proyectores embutidos en piso de haz semi-intensivo de 75 vatios. Bueno, el templo jesuita más antiguo de la República Argentina, que es la iglesia de la Compañía de Jesús, que forma parte de la llamada manzana jesuítica. Es una fachada muy simple, realizada en piedra, en donde los elementos más importantes que se destacan en esta fachada son las 2 torres que acompañan el ingreso. Entonces fue un desafío iluminar esta iglesia para que lográramos, ¿no es cierto?, un cierto atractivo a través de la iluminación, ¿no es cierto?, de la iglesia de la Compañía de Jesús. Bueno, lo importante fue centrar la iluminación en los volúmenes superiores de las 2 torres, generando empleo de luminarias de acentuación y destaque de las formas, y el predominio de lámparas para mercurio halogenado de baja temperatura de color y potencia de entre 70 y 150 vatios. Lo que se usó es un uso de iluminación de tipo puntual y rasante de haz extensivo en proximidades rasantes, en proximidades a la fachada, a los efectos de generar, ¿no es cierto?, una iluminación uniforme de esa fachada. La fachada que está atrás, abajo, es la fachada que da a la calle Caseros, en donde
Esta perspectiva es la iluminación mediante una simulación, o sea, esa no es real, la iluminación real es la de abajo. Lo que se tuvo en cuenta es destacar por contraste los niveles de iluminación, los aventanamientos y los nichos existentes, empleando proyectores para lámparas R111, 35 vatios y 10 grados de apertura de haz con filtro de color. Se usaron las farolas existentes a ambos lados del ingreso a la capilla doméstica, que aportan iluminación ambiental, incorporando dentro de esos artefactos, esa reducción de los artefactos, e incorporando dentro de esos artefactos lámparas de vapor de sodio de alta presión de 70 vatios. Lo que se quiso lograr con la fachada perteneciente a la calle Caseros es lograr un ritmo de iluminación para que el peatón vaya visualizando cada uno de los elementos componentes de la fachada desde ese ángulo de visión. Bueno, la manzana jesuítica, el rectorado, el Colegio Nacional de Montserrat y la Facultad de Derecho. Lo que se buscó aquí es hacer una diferenciación entre el basamento y el piso superior, dándole más énfasis a la iluminación del piso superior y destacando todo el cornizamiento superior que tiene esta fachada. Y en la parte baja, ¿no es cierto? Este criterio lo usamos en todos los edificios, en la Facultad de Derecho, en el Rectorado y en el Montserrat. En la parte baja, identificando, ¿no es cierto?, los elementos, los aventanamientos solamente y el ingreso, o sea, remarcando el ingreso. Ese fue el criterio de la iluminación utilizada en las fachadas correspondientes a la manzana jesuítica. Acá tenemos una muestra, ¿no es cierto?, de esa iluminación, o sea, utilizando luminarias que generan una iluminación de tipo lineal, iluminación de los vanos inferiores por detrás de las rejas, generando un efecto de profundidad en los distintos vanos, con la incorporación de luminarias con filtro amarillo para lámparas de mercurio halogenado de 35 vatios. Aquí vemos cómo se remarca el ingreso a la Facultad de Derecho a través de artefactos embutidos en piso, remarcando las pilastras que se encuentran a ambos lados de la puerta o del portal de ingreso a la facultad. Sí, del rectorado. El Colegio Nacional de Montserrat, con el mismo criterio de iluminación, remarcando el cornizamiento de la planta superior, el basamento inferior menos iluminado, iluminando así los aventanamientos, con el mismo tipo de lámpara para generar en todo el entorno una misma característica de iluminación. Aquí tenemos la torre, como el hito identificatorio del Colegio Nacional de Montserrat. Se propone iluminar desde la base, ¿no es cierto?, de manera rasante, con proyectores intensivos para lámparas de 150 vatios. Y las ventanas también se proponen iluminarlas con contrastes, ¿no es cierto?, y transiluminar el reloj para que sea de noche fácilmente identificable. Bueno, la Facultad de Derecho, con el mismo criterio de iluminación. La Facultad de Derecho no estaba dentro de los planes de iluminación, pero terminamos iluminándola, ¿no es cierto?, como un elemento que forma parte del conjunto, iluminando, ¿no es cierto?, haciendo diferencias de niveles entre lo superior y lo inferior, y utilizando, ¿no es cierto?, el mismo criterio de artefactos embutidos en piso con haz de tipo intensivo para identificar los ingresos, y arriba la linealidad del cornizamiento. Bueno, y nos atrevimos a poner algo, o sea, nosotros iluminamos el exterior de estos edificios, ¿no es cierto? Es lo que he contado hasta ahora, pero también tuvimos la oportunidad de, en algunas iglesias, como la Iglesia Catedral y la Iglesia de la Compañía de Jesús, poder iluminarla en el interior. Por lo tanto, vale la pena, al tratarse, yo voy a hablar de la Compañía de Jesús en la iglesia, muy rápidamente, ¿no es cierto?, de la iglesia y de la capilla doméstica, por tratarse de edificios que son parte del patrimonio de la humanidad. Entonces, lo que se hizo es un diagnóstico
esta es la iluminación que existía anteriormente a la propuesta que nosotros realizamos. Hicimos un diagnóstico muy pormenorizado de la iluminación existente, en donde, por ejemplo, se detectó que el retablo estaba iluminado con lámparas incandescentes halógenas, 8 lámparas incandescentes halógenas puestas dentro del retablo, ¿no es cierto? Existía en la cornisa, ahí ven la foto inferior, ¿no es cierto? En la cornisa una concentración de lámparas con equipos transformadores muy próximos tanto al retablo como a las cornisas como a la bóveda, ¿no es cierto?, de la capilla doméstica, lo que traía aparejado no solo ¿no es cierto?, problemas de radiación ultravioleta, sino de radiación infrarroja, no existiendo tampoco uniformidad de ningún tipo en la iluminación, ni del retablo, ni de la bóveda, ¿no es cierto?, tan destacable, ¿no es cierto?, por tratarse de un elemento patrimonial. Entonces, la gente de Patrimonio Nacional, estaba muy preocupada por la iluminación de esta iglesia, de la capilla y de la iglesia en sí, del cableado que existía y del riesgo que existía, ¿no es cierto?, de incendio y de deterioro, ¿no es cierto?, de estos elementos componentes del patrimonio tan importantes para la humanidad. Por lo tanto, lo que hicimos fue iluminar esta es la capilla doméstica, iluminar todos los elementos componentes de esa capilla, que es muy pequeña, no sé si todos la conocen, pero es muy pequeña, muy linda, iluminando la bóveda, ¿no es cierto?, trabajando con artefactos ubicados por debajo de la cornisa. Anteriormente, como les mostré en el diagnóstico, los artefactos estaban ubicados por encima de la cornisa, generándose una sombra de la misma y no identificándose, ¿no es cierto?, la conformación de esa cornisa. Estas iglesias, ¿no es cierto?, tuvieron la mano de obra no solo de los arquitectos españoles, sino también de los indígenas, ¿no es cierto? Entonces, como patrimonio, era importante destacar todos los elementos arquitectónicos componentes de la capilla. Por lo tanto, los artefactos se ubicaron, para lámparas de mercurio halogenado, se ubicaron por debajo de la cornisa, buscando lograr, ¿no es cierto?, una iluminación uniforme de esa bóveda, con control de emisión ultravioleta, los artefactos con el plan. Se buscó iluminar también de manera más uniforme el altar, el ambón, o sea, todos los elementos componentes. Aquí tenemos una simulación de lo que queríamos lograr con la iluminación del retablo y con la iluminación de la bóveda, distintas simulaciones. Y aquí tenemos el logro de la iluminación, ¿no es cierto?, del retablo y de la bóveda, una iluminación uniforme, utilizando, en el caso de la bóveda, los artefactos por debajo de la cornisa. Por debajo de la cornisa, con esa cantidad de artefactos, se logró esa uniformidad. ¿Cómo iluminamos el retablo? Anteriormente les había dicho que el retablo tenía 8 artefactos, ¿no es cierto?, dentro del mismo retablo. Lo que hicimos fue iluminarlo por detrás. ¿Ves? La capilla doméstica tiene solo un aventanamiento, solo una ventana que aporta iluminación natural. Por lo tanto, ahí en esa ventana ubicamos 4 proyectores para lámparas de mercurio halogenado de 70 vatios, con los cuales se logró iluminar el retablo y lograr ese nivel de uniformidad y, por supuesto, alejar el artefacto de ese elemento arquitectónico, ¿no es cierto?, tan importante como es el retablo. Tuvimos en cuenta ciertas premisas en relación a la iluminación de retablos, la relación con la arquitectura, o sea, iluminar las distintas superficies sin interferir con la arquitectura, conservar la superficie en lo referido a utilizar niveles de iluminación adecuados sin causar daños, con el control de la radiación ultravioleta, lograr la mayor uniformidad posible para identificar todos los elementos componentes de esos retablos que son tan ricos, ¿cierto?, arquitectónicamente, destacar la iluminación de cada uno de los volúmenes componentes, la figura, los elementos decorativos, como parte de la composición del conjunto,
La distribución de los puntos de luz. Bueno, en este momento, en nuestra propuesta, nosotros lo que quisimos lograr es la mayor uniformidad posible y destacar la realidad de la obra de arquitectura, poder verla y poder ver los elementos componentes en su realidad. Bueno, vuelvo a mostrar aquí la iluminación lograda en el retablo. Lo que se usó para hacer el cálculo fue el método de punto por punto, ¿no es cierto? En donde acá tenemos una matriz de cálculo, en donde se determinaron punto a punto en cada uno de los elementos componentes del retablo los niveles de iluminación necesarios por cada punto. No ve mucho, pero el nivel de iluminación medio que se logró es de 100 lux aproximadamente, un nivel de iluminación medio de 100 lux. Acá tenemos la diferencia entre la iluminación del retablo anterior y la iluminación lograda posteriormente con la iluminación propuesta. En este caso, a la derecha tenemos el retablo de la Compañía de Jesús, con el mismo criterio, ¿no es cierto? Lo iluminamos con el mismo criterio que iluminamos el retablo de la Capilla Doméstica, buscando la mayor uniformidad posible. Y también se determinaron los niveles de iluminación mediante el uso de una matriz de cálculo, ¿no es cierto? Aquí tenemos el corte, la bóveda, y esta es la bóveda desplegada en planta, en donde se determinaron las iluminaciones de cada uno de esos puntos. Acá se muestra la bóveda de la Iglesia de la Compañía de Jesús, ¿no es cierto? En donde debo decirle que las características arquitectónicas y constructivas de la bóveda de la Compañía de Jesús no solo son importantes por su carácter estético, sino que la Compañía de Jesús tiene una excelente respuesta acústica por la conformación que tiene la bóveda. Tiene muy buena respuesta en bajas frecuencias, justamente por las características constructivas de esa bóveda. Entonces vale la pena destacarlo, ¿no es cierto?, en este caso desde el punto de vista luminotécnico. Bueno, ¿cuáles son las consideraciones finales? El proyecto de iluminación de estos edificios patrimoniales se adecuó a las premisas establecidas. La tarea del CIAR y de sus diseñadores tuvo en cuenta siempre las necesidades y requerimientos del gobierno de la provincia de Córdoba y de cada una de las órdenes religiosas de las cuales aportaban y digamos, tenían en cuenta, ¿no es cierto?, todo lo que nosotros estábamos haciendo. Consensuados todos estos elementos, se trabajó a partir del proyecto de iluminación desarrollado en función de una propuesta técnica específica y se eligieron las luminarias más adecuadas. Se analizó la forma, la colocación de los artefactos, se realizaron pruebas de luces y de ajustes para la obtención del resultado final. En todos los casos, los proyectos fueron previamente aprobados por la Comisión Nacional de Monumentos Históricos. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.